¿Alguna vez te has preguntado cuánto tiempo puede vivir una persona sin decir lo que realmente siente? Pero sentir de verdad, en lo más profundo, donde nadie puede ver. No me refiero al silencio de la voz, sino al que se instala en el alma, ese que crece lentamente hasta ocuparlo todo. Yo viví así, en silencio. Un silencio que pesaba más que cualquier grito. Si tienes curiosidad por saber cómo sucedió todo esto, suscríbete al canal ahora y deja un comentario diciendo ¿desde dónde estás escuchando esta historia? Me encanta saber de dónde son, y te prometo que no querrás perderte lo que viene. La verdad que voy a contarte conmoverá de una manera que ni te imaginas. Mi nombre es Joana, y esta es mi historia. Fueron 17 años tragándome las palabras, tragándome el dolor. Y para mucha gente, yo solo era la hermana Joana, la dedicada esposa del anciano Eneas, siempre sonriendo en los bancos delanteros de la congregación, siempre lista para servir el café después del servicio. Nadie imaginaba a la mujer que había detrás del maquillaje ligero, los vestidos bien planchados y la sonrisa ensayada. Nadie preguntaba, y aunque hubieran preguntado, yo no habría sabido qué responder. El silencio se convirtió en mi segunda piel. Al principio lo usaba para protegerme, fingir que no veía, fingir que no sentía, fingir que todo estaba bien. Era más fácil, porque hablar podía significar perderlo todo. Mi casa, mis hijos, mi posición. Y en aquella época ser mujer era precisamente eso, ocupar un lugar sin quejarte, obedecer y aguantar. No era tonta, ni débil. Solo me habían moldeado desde pequeña para creer que eso era amor, que eso era lo correcto. Crecí escuchando que una buena mujer era aquella que obedecía a su marido como la Iglesia obedece a Cristo, que aguantar era una virtud, que callar era sabiduría, y con esa idea entré en ese matrimonio, con un velo en la cabeza y miedo en los ojos. Pero la verdad es que lo primero que me arrebató no fue la libertad, fue mi voz. Y con ella se fue mi alegría, mi ligereza, mi brillo. Me convertí en una experta en sonreír con dolor, en ocultar marcas con maquillaje barato, en inventar excusas con tono firme para que nadie sospechara. Alergia, migraña, estoy cansada. Y con cada mentira que decía para proteger su imagen, me perdía más a mí misma, hasta que llegué a un punto en el que ya no sabía quién era esa mujer en el espejo. Una extraña. Una sombra, pero no siempre fue así. Antes de que el silencio me consumiera, hubo un tiempo en el que todo parecía ir bien. Un tiempo en el que aún creía que estaba viviendo un sueño, el sueño de todas las chicas de la congregación. Y ahí es precisamente donde empieza la parte que más me duele recordar. En mi mente de niña, lo que vivía era realmente un sueño. O, al menos, lo que me decían que era. Porque desde pequeña, todo lo que oía en casa y en las reuniones era que el mayor regalo que una chica podía recibir de Dios era casarse con un hombre fiel, un hombre que sirviera al Señor, que tuviera autoridad espiritual, que dirigiera la casa con firmeza. Y Eneas era todo eso. Al menos eso era lo que todos creían. Tenía 12 años cuando lo vi por primera vez, alto, elegante, con una Biblia de cuero bajo el brazo, una voz grave que hacía prestar atención incluso a los más somnolientos. Había venido de Minas con excelentes referencias y en los primeros meses se convirtió en uno de los más respetados de nuestra congregación. Todavía recuerdo cómo mi padre le estrechaba la mano con admiración y cómo mi madre se arreglaba el pelo antes de que llegara a nuestra casa para dar las clases de Biblia. «Observa bien, Joana», me susurraba. «Así es como se comporta un hombre de Dios». Y yo observaba. Servía las galletas con las manos sudorosas, intentando que el zumo no se derramara de los vasos. Él siempre elogiaba mi educación, mi discreción. Me miraba de una manera que, en aquella época, yo creía que era solo el cariño de un hermano mayor. Poco sabía yo que, mientras yo todavía jugaba a las muñecas con mi prima, él ya hacía planes con mi nombre. A los 16 años, me di cuenta de que sus miradas habían cambiado. Y poco después, mi padre me llamó al salón con una sonrisa que nunca volví a ver. «Hija, tu hermano Eneas ha pedido tu mano en matrimonio», me dijo con los ojos llenos de lágrimas. «Es una bendición, un honor». Nadie me preguntó qué quería yo. No hacía falta.
Yo misma no sabía lo que quería. Solo asentí, sin entender muy bien lo que eso significaba. Al fin y al cabo, me habían enseñado que ser elegida por un hombre de Dios era el destino más hermoso que una mujer podía tener. Así que me puse mi mejor vestido y acepté, con el alma dividida entre el miedo, el orgullo y una extraña sensación de que mi vida estaba siendo decidida por otras manos. El compromiso fue rápido, casi simbólico. Eneas era directo, seguro, hablaba más sobre nuestro futuro que yo misma. Y cada vez que decía nuestra casa, nuestros hijos, nuestra misión espiritual, yo sonreía por fuera. Pero por dentro, una voz que ni siquiera sabía que existía comenzaba a susurrar. Y esa voz solo se hizo más fuerte cuando finalmente llegó el día de la boda. La boda fue un sábado soleado, con un cielo despejado y la iglesia llena. Las hermanas de la congregación decían que parecía una princesa. El vestido sencillo, cosido con tanto cariño por mi madre, brillaba de forma especial ese día. Las flores estaban frescas, los cantos bien ensayados, y todo el mundo sonreía. Todos, menos yo. Mi corazón latía tan rápido que parecía querer salirse del pecho. Mientras el pastor hacía las preguntas del voto, mi voz salió baja, pero firme, sí. Y así fue como, con 18 años recién cumplidos, me convertí en la esposa de un hombre 24 años mayor que yo, al que todos admiraban, menos quienes lo conocían detrás de la puerta cerrada. La luna de miel fue en un hotel modesto en el centro de la ciudad. No era lujoso, pero tenía la cama hecha, las toallas dobladas y una ventana que daba a la calle. Sin embargo, en cuanto se cerró la puerta, algo cambió en él. Los gestos amables que mostraba delante de los demás dieron paso a una frialdad que me heló la sangre. Me miró como quien evalúa un objeto comprado, sin cariño, sin ternura, solo exigencia. Una buena esposa no se avergüenza de su marido, dijo con ese tono de autoridad que usaba en el púlpito. Y allí, en esa cama desconocida, con las manos temblorosas y la cara ardiendo de vergüenza, comprendí que no iba a ser como en los libros que mi madre escondía en el fondo del cajón. Era mi deber. Era lo que se esperaba de mí. Al día siguiente, cuando se fue a bañar, me quedé sola en el cuarto de baño empañado, mirando mi reflejo. La niña de trenzas que soñaba con una vida de amor ya no estaba allí. En su lugar, una mujer asustada, tratando de entender lo que había firmado sin saber. Y cuando llegamos al apartamento donde íbamos a vivir, vi que era pequeño, pero acogedor. Él ya lo tenía todo listo. Muebles, normas y rutinas. Y fue allí donde empecé a acostumbrarme a la idea de que esa casa sería mi mundo, mi espacio, mi límite. Pasé los primeros días intentando ser la esposa ideal. Me levantaba temprano, limpiaba todo con esmero, cocinaba con mimo, elegí cortinas claras para dar luminosidad, puse macetas con albahaca y romero en la ventana. Intentaba, de alguna manera, poner amor en ese lugar, incluso cuando no había espacio para mí. Pero fue en una noche cualquiera, con la Biblia abierta sobre la mesa y el olor a pastel en el aire, cuando me di cuenta de que lo peor aún estaba por llegar. Esa noche nuestra sala estaba llena. Era día de estudio bíblico, como todos los martes y jueves. Lo preparaba todo con antelación. Galletas horneadas por la mañana, un mantel limpio sobre la mesa, tazas colocadas con esmero. Eneas se esforzaba por mantenerlo todo impecable. Al fin y al cabo, aquel era su templo, el altar de su autoridad. Y yo era la ayudante silenciosa, que iba de un lado a otro sonriendo, sirviendo, escuchando. Fue ese día cuando conocí a la hermana Concepción, viuda. Debía de tener unos 35 años, recién llegada a la congregación. Llevaba vestidos sobrios, hablaba con dulzura y sabía citar versículos de memoria. No me parecía una amenaza, pero los ojos de Eneas, esos los conocía bien. Y esa noche, mientras él dirigía el estudio, me di cuenta de cómo la miraba. Una mirada diferente. Un tipo de atención que nunca me había prestado a mí. Sonreía con los ojos cuando ella hablaba. Se reía de sus observaciones con una ligereza que ni siquiera sabía que era capaz de tener. Se sentó más cerca de lo necesario. Le tocó ligeramente la mano al pasar una página de la Biblia. Pequeños detalles, pero que para mí eran como puñetazos en el estómago. Mantuve la sonrisa.
Serví el café, fingí normalidad, pero por dentro me ardía la garganta. Cuando todos se marcharon y la sala volvió a quedar en silencio, me armé de valor. Mientras lavaba las tazas, sin mirarlo, le dije en un tono que intenté mantener ligero: «Me di cuenta de que tú y la hermana Concepción parecían muy unidos hoy». Lo que vino después fue demasiado rápido. Un sonido seco, el dolor en la cara, la taza rota en el suelo y la certeza de que había cruzado una línea invisible. Me agarró con fuerza por la barbilla, con los ojos llenos de furia. Me dijo que a los hombres como él no se les podía cuestionar, que yo solo era su esposa y que mi función era obedecer, no insinuar. Yo, muda, temblando, sentí el sabor del hierro en la boca. No lloré, ni por miedo, ni por orgullo, sino porque algo dentro de mí se rompió. Por primera vez comprendí que no era solo una mujer invisible en ese matrimonio. Era una propiedad. Recogí los pedazos del suelo como si recogiera pedazos de mí misma. Y esa misma noche, repetí la frase de mi madre como un mantra. Una esposa sabia sabe cuándo callar. Así que callé, y me puse a observar, porque algo me decía que esa no sería la última vez. Después de esa noche, algo en mí se cerró para siempre. No volví a decir nada, ni sobre Conceição, ni sobre las sonrisas, ni sobre los toques sutiles. Enterré todo en el mismo lugar donde ya estaban mis deseos, mis sueños y esa voz que un día intentó advertirme. A partir de entonces, solo existía, y lo hacía con excelencia. Me convertí en la esposa que él exigía, silenciosa, servicial e invisible. Aprendí a disimular los moretones con maquillaje comprado en la farmacia del barrio. Desarrollé excusas creativas. Esa alergia, hermana. No dormí bien esta noche. Nadie lo dudaba. Después de todo, ¿quién imaginaría que el anciano más respetado de la congregación sería capaz de levantar la mano contra su propia esposa? Más aún una esposa tan correcta, tan dedicada. La gente no ve lo que no quiere ver. ¿Y yo? Empecé a creer que me merecía todo eso. Las reuniones se convirtieron en mi campo de entrenamiento. Sonreía con naturalidad, repartía saludos, servía el café al final del servicio como quien ofrece bendiciones. La misma mujer que escuchaba versículos sobre la fidelidad conyugal salir de la boca de su marido era la que, minutos después, limpiaba el pintalabios del cuello de la camisa antes de lavarla. Le preparaba su plato favorito para cenar, incluso cuando olía un perfume que no era mío. La rutina se convirtió en una danza coreografiada, en la que cada paso en falso podía costarme más que un moratón oculto. Con el tiempo fui cogiendo el truco. Sabía exactamente el tono de voz que él toleraba, la distancia adecuada para caminar a su lado por la calle, la hora de sonreír y la hora de desaparecer. Me convertí en una experta en vivir sin ocupar espacio. Y, curiosamente, cuanto más me borraba, más brillaba él. El respeto de la congregación no hacía más que aumentar, y yo me convertía en una sombra. Así pasaron los años, entre una mujer nueva que entraba en la congregación y otra que se marchaba, entre noches de cama fría y madrugadas en vela. Contaba los minutos hasta oír su coche en el garaje. Sabía por el sonido de la llave si venía tranquilo o furioso, y aún así seguía allí. Porque cuando tienes hijos pequeños, sin formación, sin ingresos y con un nombre mancillado por dentro pero brillante por fuera, huir parece un pecado. Denunciarlo, una locura. Fue en una de esas noches en las que el sonido del coche llegó más tarde de lo habitual, cuando ocurrió algo diferente. Ya estaba en la cama, con los ojos abiertos, cuando sentí el olor. No era el perfume de siempre, era otro, más dulce, más joven. Y en ese momento, sin querer, una pregunta comenzó a formarse en mi interior. Una pregunta que aún no sabía si tendría el valor de hacer. La pregunta se quedó ahí, dando vueltas en mi cabeza como un mosquito al amanecer. No me dejaba dormir, ni pensar con claridad. ¿Qué olor era ese? ¿Por qué me afectaba tanto si, en el fondo, ya sabía lo que estaba pasando? Quizás porque en ese momento, con el cuerpo pesado y el alma cansada, todavía quería creer que había alguna posibilidad, alguna esperanza de que él cambiara, de que, con el nacimiento de nuestro primer hijo, las cosas tomarían otro rumbo.
Descubrí que estaba embarazada unos meses después de aquella noche. Estaba lavando los platos cuando sentí un mareo extraño, diferente. Pensé que era por el sabor fuerte de las alubias, pero las molestias volvieron al día siguiente y al otro. Compré un test a escondidas, temprano por la mañana, antes de que abriera la panadería. Lo hice sola, temblando. Cuando vi aparecer las 2 rayitas, sentí que el suelo se desvanecía bajo mis pies. Debería haber sido un momento de alegría, ¿no? Pero lo único que sentí fue miedo. Un miedo helado, de esos que te envuelven por dentro. Un hijo, un vínculo, un lazo permanente con alguien que ya me aplastaba sin levantar la voz. ¿Cómo iba a criar a un niño en ese ambiente? ¿Cómo proteger a alguien si ni siquiera podía protegerme a mí misma? Pero cuando se lo conté, Eneas reaccionó como si hubiera ganado un premio. Sonreía, me abrazaba con euforia. Por primera vez en mucho tiempo, parecía genuinamente feliz. «Es una bendición de Dios», dijo, con la mano sobre mi vientre. «Lo anunciaremos a la congregación el domingo». Y así fue. Allí estábamos, de pie delante de todos, él con el brazo alrededor de mi cintura, hablando del milagro de la vida. Yo sonreía, claro. La esposa feliz, la futura madre. Pero por dentro, un lío tremendo. ¿Acaso ese bebé traería algún cambio? ¿Me vería él diferente ahora? ¿Como madre de su hijo, tendría más valor? Las semanas siguientes pasaron en una mezcla de náuseas, sueño y esperanza contenida. Hacía todo lo posible por mantenerme útil, presente, perfecta. Quería demostrar que estaba preparada para esta nueva etapa. Pero un día, al llevar una taza de té a su oficina, encontré la puerta entreabierta y una voz susurrada al otro lado de la línea. No era mía. Y la frase que escuché, dicha en un tono que él nunca usaba conmigo, me heló la sangre en las venas. La puerta estaba entreabierta y solo quería dejar la taza sobre la mesa sin hacer ruido. Pero la frase que escuché, dicha por él al teléfono, se me quedó grabada en los oídos como cera caliente. «No puedo hablar ahora. Johanna está en casa». Eso me paralizó. No fue solo lo que dijo, fue el tono, un susurro íntimo, lleno de complicidad. No era una llamada normal, era un secreto, era una mentira, era una más, entre tantas otras. Él me vio allí. Nuestras miradas se cruzaron por un segundo, y en ese segundo lo vi. Vi el susto, vi el miedo a haber sido descubierta, vi el desprecio de quien ya no necesitaba fingir. Dejé la taza sobre la mesa lentamente, sin decir una palabra, y salí, cerrando la puerta detrás de mí. En el pasillo me temblaban las piernas. En la habitación me acurruqué en el borde de la cama, con la mano sobre mi vientre aún pequeño. Por primera vez lloré en voz alta. Lloré con sonido, con sollozos. ¿Y él? Ni siquiera preguntó. Solo se acostó, me dio la espalda y dijo con frialdad: «Son las hormonas del embarazo. Te ponen sensible». Esa noche marcó el comienzo de un ciclo que parecía no tener fin. Los días pasaban como un reloj roto, siempre el mismo peso, siempre el mismo silencio. El bebé crecía y, junto con él, una especie de valentía que aún no entendía bien, pero la sentía. En el fondo, algo nuevo se movía dentro de mí. No era solo el niño, era una inquietud que me hacía observar más, escuchar mejor, fijarme en cada paso, cada perfume, cada mentira disfrazada de rutina. Después de que Guilherme nació, se volvió aún más frío. Ni siquiera el olor de su hijo en sus brazos ablandó ese corazón endurecido. Volvió a las calles, a las reuniones, a las visitas espirituales que nunca ocurrían cerca de casa. ¿Y yo? Yo me dividía entre pañales y ollas, sonrisas forzadas y noches de insomnio. Intenté mantener viva la esperanza por el bebé. Intenté convencerme de que necesitaba tener a su padre cerca. Pero con cada camisa manchada de pintalabios, con cada llamada cortada a mitad de camino, con cada sermón sobre la fidelidad que salía de su boca, el nudo en mi pecho se apretaba más. Y aún así, seguí adelante, porque pronto llegó el segundo embarazo, y luego el tercero. Y, cuando me di cuenta, tenía 4 hijos, un rostro apagado y un matrimonio hecho añicos, hasta que, en una mañana aparentemente normal, la vida decidió sacarme del piloto automático. Y todo comenzó con un simple toque del teléfono. Era un miércoles cualquiera.
Uno de esos días en los que el tiempo parece haberse detenido. La casa está en silencio y los pensamientos vuelan lejos. Estaba preparando el almuerzo, cortando zanahorias en rodajas finas, mientras la sopa empezaba a hervir en la cocina. Los niños estaban en el colegio y Eneas, como siempre, había dicho que pasaría por casa a buscar unos documentos. La lluvia golpeaba suavemente la ventana y por un momento me permití sentir un poco de paz. Fue entonces cuando sonó el teléfono. Ese viejo teléfono con cable enrollado que estaba en el pasillo. Me sequé las manos en el delantal y contesté con mi voz habitual. Residencia de la familia Meneces. Buenas tardes. Al otro lado, un silencio breve, pero que me pareció largo. Luego, una voz temblorosa. ¿Joana? ¿Eres tú? Tardé unos segundos en reconocerla. Sí, soy yo. ¿Quién desea? La respuesta fue en voz baja, casi como una disculpa. Sí, soy Marta. Marta era una joven de la congregación. Tenía 20 y tantos años, recién bautizada, con ese brillo en los ojos de quien cree en todo lo que oye en el púlpito. Eneas estudiaba con ella los domingos por la tarde. Decía que tenía potencial espiritual. Nunca sospeché nada, o tal vez elegí no ver. Pero en ese instante, todo se derrumbó. No llamo para hablar con él, Joana. Llamo para hablar contigo. Mi cuerpo se heló. Apreté con fuerza el cable del teléfono, con el corazón latiendo a 1000. ¿Qué ha pasado, Marta? Respiró hondo y luego dejó escapar lo que parecía pesar toneladas. Estoy embarazada. De 2 meses. Y el padre es Eneas. Me quedé muda. El ruido de la sopa burbujeando se convirtió en ruido de fondo. La cocina dio vueltas un poco. Y yo allí, sosteniendo el teléfono como si fuera un arma a punto de disparar. Marta continuó, con la voz entrecortada. Dijo que me va a denunciar, que nadie me va a creer, que tú ya lo sabes todo y lo aceptas, que vuestro matrimonio es solo apariencia. Cada palabra era como una puñalada en una herida abierta. 17 años de silencio, engaños y humillaciones se derramaban por aquella llamada. Y por primera vez, escuché, no de su boca, sino de la boca de una niña, lo que siempre había temido admitir, que mi matrimonio era solo una fachada. Le pregunté dónde estaba. Lloraba. Me dijo que sus padres la habían echado de casa, que no sabía qué hacer. Y fue entonces cuando mi voz salió, firme como nunca. Anota mi número. Te llamaré más tarde. Pero incluso antes de colgar, ya sabía que ese día no terminaría igual que había empezado. Cuando colgué el teléfono, me quedé parada un rato, mirando al vacío. La olla en la cocina burbujeaba, desbordándose lentamente, como si imitara lo que sucedía dentro de mí. Ni me moví, ni lloré, solo respiré hondo, tratando de organizar el torbellino que Marta había dejado en mi cabeza. El olor de la sopa comenzaba a quemarse, pero ni siquiera eso me hizo mover del sitio. Sabía que, después de esa llamada, ya no podía fingir más. Oí la llave girando en la puerta. Pasos firmes, una voz conocida. ¿Joana? No respondí. Me quedé de espaldas, todavía frente a la cocina. Él entró en la cocina, quitándose el abrigo, como si nada hubiera pasado. ¿Está listo el almuerzo? Solo tengo 1 hora. Tenía ganas de gritar, de romper platos, hacerle sentir la mitad de lo que yo sentía. Pero respiré hondo. Me giré lentamente y le miré a los ojos. Marta me ha llamado. Solo dije eso. 4 palabras, y el mundo se detuvo. Su rostro cambió al instante. Primero confusión, luego ira, luego esa máscara de siempre. ¿Qué? ¿Qué, Marta? ¿De qué hablas? Intenté mantener la calma. Está embarazada y dice que el hijo es tuyo. Se acercó, enfadado. Empezó a negarlo, a decir que era una invención, que la chica estaba desequilibrada, la misma cantinela de siempre. Pero no le dejé continuar. Dice que le dijiste que nuestro matrimonio es una fachada, que yo acepto a las otras, que entiendo tus necesidades. Fue entonces cuando se abalanzó sobre mí. Rápido. Me dio una bofetada en la cara y me empujó contra la cocina. Sentí el sabor de la sangre en la boca. Pero, en ese momento, algo dentro de mí se despertó. No era miedo, era rabia. Rabia por todo lo que había aguantado durante tantos años. Rabia por haber aceptado tanto. Sin pensar, mi mano fue directamente a la olla, que todavía estaba caliente. No me preguntes cómo ni por qué. Solo sé que la levanté y se la tiré con fuerza hacia él.
El ruido fue seco. Su grito llenó la casa. Cayó al suelo, con las manos en la cara, gritando palabrotas que ya conocía bien. El impacto de lo que había hecho me paralizó durante unos segundos, pero pronto llegó otra sensación, más fuerte, más urgente. Tenía que hacer algo. Caminé hasta el teléfono, y con las manos aún temblorosas, marqué el primer número que me vino a la mente. Era hora de pedir ayuda, pero no cualquier ayuda. Era hora de salir de ese lugar, y ya sabía a dónde llamar. La primera llamada fue a emergencias. La segunda, a mi hermana Teresa. Su voz, al otro lado de la línea, estaba cargada de miedo y alivio al mismo tiempo. ¿Estás bien? ¿Dónde están los niños? Solo pude responder. Tengo que salir de aquí. Ayúdame. Y ella ni lo pensó 2 veces. Ya voy. Mientras esperaba, me senté en el sofá del salón con un paño presionado contra los labios. Todavía tenía el sabor de la sangre en la boca, mezclado con un sabor nuevo. El sabor del fin. El ruido de la ambulancia llegó rápido. Los vecinos comenzaron a asomarse por las ventanas, a cuchichear, a mirar sin pudor. Eneas gritaba desde el suelo de la cocina, con la cara vendada con una toalla mojada. Intentaba explicar entre gemidos que había sido un accidente, que la olla se había caído sola. Ni él se lo creía. Los paramédicos entraron, me miraron, lo miraron a él y lo entendieron todo sin que yo tuviera que decir una palabra. Uno de ellos me ofreció ayuda, pero la rechacé. Solo quiero salir de aquí. Los vecinos, que siempre nos habían visto como un ejemplo de familia, ahora observaban en silencio la caída del hombre de Dios. Algunos incluso intentaban disimular, pero se les notaba la curiosidad en los ojos. Cuando llegó Teresa, lo hizo con el taxi a toda velocidad. Llevaba una maleta en las manos y la decisión en la mirada. Recoge solo lo necesario, luego volvemos a por el resto. En 17 años, era la primera vez que alguien me tendía la mano sin pedir nada a cambio. Mientras subía las escaleras hacia las habitaciones de los niños, mi corazón latía con fuerza. Necesitaba contarlo, explicarlo. Pero, ¿cómo decirles a 4 hijos que la casa en la que habían crecido era una mentira? Guilherme fue el primero en llegar del colegio. Me miró, vio el vendaje en mi cara y me preguntó con voz firme, ¿has sido papá? Solo asentí con la cabeza. Raquel lloraba en silencio. Lucas no dijo nada. Y el pequeño Daniel, sin entender muy bien, solo preguntó, ¿nos vamos a vivir con la tía T? Abracé a los 4 a la vez, y sin prometer nada solo dije, vamos a estar juntos. Eso es lo único que importa. Hicimos las maletas a toda prisa. Algunos juguetes, ropa para cambiar, los documentos de los niños, ni fotos, ni recuerdos. Esa casa. Quería dejarla atrás con todo lo que representaba. En el taxi, cruzando el puente hacia Niterói, apoyé la cabeza en la ventanilla y sentí el viento golpeándome la cara. Y allí, entre una respiración y otra, me di cuenta de que mi mayor miedo no era lo que vendría, sino lo que dejaba atrás, porque irme era solo el comienzo. Aún vendría el juicio, y no sería solo el de la justicia. El apartamento de mi hermana era pequeño, 2 habitaciones muy estrechas y una sala en la que apenas cabía el sofá-cama, donde dormía con los niños a mi alrededor. Pero nunca, en toda mi vida, un lugar tan sencillo me había parecido tan seguro. Teresa no me preguntó nada aquella primera noche. Solo puso agua a hervir, preparó un té y se sentó a mi lado. Cuando quieras hablar, aquí estoy. Pero el mundo exterior no esperó a que me recuperara. Al día siguiente, el teléfono de su casa empezó a sonar sin parar. Hermanas de la congregación, parientes lejanos, vecinas que fingían preocuparse. Querían saber qué había pasado, como si no lo supieran. Pero ninguna de ellas quería realmente escuchar la verdad. Querían chismes, querían escándalo, querían un villano, pero no estaban preparadas para saber quién era. La primera llamada que realmente me afectó fue la de la congregación. Más precisamente, del comité. 3 ancianos, incluido él. Me llamaron a una reunión aclaratoria. Era como sentarse ante un tribunal en el que el acusado y el juez eran la misma persona. Me senté en aquella sala fría, con todos los ojos puestos en mí, y escuché palabras como falta de control, violencia doméstica y difundir calumnias contra un servidor designado. Pregunté con voz tranquila,
casi fría. ¿Y qué hay de lo que él le hizo a Marta? ¿Y a tantas otras? ¿Y los años de abuso? El silencio que siguió fue ensordecedor. Eneas no alzó la voz, solo me miró con esa mirada entrenada de víctima. «Joanna está emocionalmente afectada», dijo, como quien intenta proteger. «Por desgracia, ha sido influenciada por historias falsas. La sentencia llegó a la semana siguiente. Me expulsaron. Borrada. Eso significaba que nadie de la congregación podía volver a hablarme. Ni siquiera mi propia tía, que empezó a cruzar la calle cuando me veía. En las reuniones mi nombre se citaba como ejemplo de debilidad espiritual, una mujer que se había rebelado contra el orden divino. Pero lo peor estaba por llegar. Días después, recibí una citación. Eneas solicitaba la custodia total de los niños. Alegaba que yo era inestable, agresiva y que vivía a costa de una hermana soltera, sin condiciones para criar a mis hijos. Cuando leí esas palabras, me temblaban las manos. Quería arrebatarme a mis hijos, uno por uno. Y, en el fondo, sabía que tenía todo para conseguirlo. Pero también sabía que, esta vez, no iba a luchar solo con las manos. Iba a usar la verdad, mi historia. Y si nadie más me creía, yo seguiría hablando. Porque ahora ya no tenía miedo de que me escucharan. La citación permaneció allí, sobre la mesa del salón, durante 2 días enteros. Cada vez que pasaba por delante, apartaba la mirada, como quien intenta evitar la mordedura de una serpiente. Pero allí estaba, recordándome todo lo que ya sabía. Él no iba a parar. Eneas podía haber perdido el control sobre mí, pero ahora quería controlar lo que más me dolía. Mis hijos. Y yo no podía permitirlo. Empecé a buscar ayuda. Teresa conocía a un chico que acababa de graduarse en Derecho, hijo de una amiga suya. Aceptó llevar mi caso por muy poco dinero. «Tendrá que demostrar que tiene la estructura necesaria para criar a sus hijos», me dijo en la primera reunión. Estructura. Una palabra bonita, pero cruel para alguien que acababa de salir de un matrimonio con una mochila a la espalda y 3 juguetes en la maleta. «¿Tiene trabajo?», me preguntó. Tragué saliva. Sí. Al día siguiente, con los rodillos doloridos y el corazón latiendo con fuerza, salí en busca de trabajo. Empecé por el centro comercial, entregando currículos con la ropa más arreglada que tenía. En la 8ª tienda, la gerente me miró con desdén y me dijo, «¿Qué experiencia tiene?». Le respondí que sabía cuidar de la casa, criar hijos, organizar todo, cocinar. Ella sonrió con lástima. «Eso no es lo que estamos buscando». Salí de allí con un nudo en la garganta. En la parada del autobús, conté el cambio del billete y me di cuenta de que solo tenía 23 reales. El resto del dinero lo estaba usando Teresa para pagar las facturas de la casa. Y aunque no se quejaba, yo sabía el peso que llevaba. Mi mundo parecía cada vez más pequeño, apretado, sin salida. Pero allí, sentada con la cabeza gacha, vi a una señora en una cafetería de la esquina que me sonreía. Una sonrisa sencilla, de esas que te atraviesan. Parecía que me reconocía. Le devolví la sonrisa por educación, y ella me hizo señas para que entrara. No sé qué me llevó hasta allí, pero fui. Pedí solo un refresco, aunque no tenía hambre. Ella volvió con el vaso y un trozo de tarta que yo no había pedido. «Se te nota que has tenido un día largo», dijo. Esas palabras, dichas con una dulzura tan fuera de lugar en este mundo, me hicieron derrumbarme por dentro. Contuve las lágrimas como pude. Pero cuando me preguntó, «¿Necesitas trabajo?», toda mi alma respondió antes que mi boca. Y en aquella cafetería de esquina, con olor a café pasado y tarta de zanahoria en el aire, una nueva posibilidad comenzaba a gestarse sin que yo me diera cuenta. Se llamaba Dona Azuleide, una mujer de cabello blanco, recogido en un sencillo moño, con ojos que veían más allá de las apariencias. Cuando me dijo que estaba buscando a alguien para ayudar en la cafetería, mi primera reacción fue el miedo. «No sé si podré». Ella soltó una risa leve, como quien ya había oído eso antes. «Has criado a 4 hijos, hija mía. Si has sobrevivido a eso, puedes sobrevivir a cualquier cosa». Al día siguiente llegué antes de la hora. Me sudaban las manos y el corazón parecía que se me salía por la boca. Me entregó un delantal floreado, me enseñó dónde estaban las cosas y me dijo,
Los primeros días cometerás muchos errores, pero aquí se aprende riendo. Y fue allí, entre el aroma del café recién hecho y el ruido de la calle, donde empecé, de nuevo, desde cero. Al principio todo era demasiado nuevo. Se me caían las bandejas, se me olvidaban los pedidos, me confundía el cambio. Pero ella no se quejaba, solo observaba con paciencia. «Estás volviendo a aprender a vivir», me decía mientras me ayudaba a limpiar las migas de la primera tarta que se me cayó. Cuando recibí mi primer sueldo, poco, pero limpio mío, volví a casa con los billetes doblados en el bolsillo y un orgullo que no cabía en mí. Se lo enseñé a Daniel, mi hijo pequeño, como si fuera un trofeo. «Esto lo ha ganado mamá trabajando». Él sonrió y me abrazó fuerte. «¿Entonces ahora eres rica?» Me reí. «Todavía no, pero voy por buen camino». Con el tiempo fui cogiendo el truco. Aprendí a usar la cafetera, a hacer tapioca sin que se pegara e incluso a decorar los platos con azúcar glass. Y un día cualquiera, mientras había poco movimiento, empecé a trastear en la cocina, inventándome cosas. Hice un pastel de harina de maíz con guayaba y lo dejé ahí, sin más. Cuando llegó dona Azuleide y sintió el olor, abrió mucho los ojos. «¿Lo has hecho tú?» Asentí, avergonzada. «Si quieres tirarlo». «Lo entiendo». Cortó un trozo, lo probó, cerró los ojos y dijo con la boca llena: «Hija mía, esto es una receta de abrazo». Fue la primera vez en mucho tiempo que me sentí bien en algo. Y esa noche, en casa, pensé: ¿podría esto convertirse en algo más? No sabía que ese pastel de harina de maíz sería solo el primer paso de un cambio que ni en mis sueños más dulces habría imaginado. A la semana siguiente, empecé a quedarme en la cafetería después del trabajo. Esperaba a que se marcharan los clientes, lavaba las últimas tazas y mientras dona Azuleide anotaba las cuentas del día, me metía en la cocina para probar alguna idea. Una tartaleta de limón con leche condensada, un pastel de zanahoria con especias, una tarta de plátano que hacía mi madre cuando era niña. No era nada sofisticado, pero cada receta traía un recuerdo, un pedazo de mí que creía haber perdido allí atrás. Dona Azuleide, por supuesto, se dio cuenta. Un día, apareció en la cocina con un cuaderno de tapa dura y me lo entregó. «Anota todo ahí. No dejes que se pierdan estas bellezas». Abrí la primera página y escribí en letra pequeña: «Dulces de Joana». Fue ahí donde la idea empezó a tomar forma. Ella comentó que mucha gente le pedía encargos, pero que ella no daba abasto sola. «Si te animas, empezamos con cosas sencillas. Pasteles, tartas, galletas. Luego ya vemos cómo va». Y así fue. Empezamos poco a poco. La señora Azuleide lo anunciaba en el mostrador y pronto llegaron los primeros pedidos. Un pastel de chocolate para un cumpleaños. Una tarta salada para un baby shower. Lo hacía todo por la noche, con los niños durmiendo en el salón, y lo entregaba por la mañana con el delantal aún oliendo a azúcar. Cada vez que alguien elogiaba mi trabajo, sentía que mi pecho se hinchaba un poco más. Era como si, poco a poco, estuviera cosiendo mi alma de nuevo. Por primera vez, estaba construyendo algo solo mío, con las manos que un día solo sirvieron para limpiar, callar y ocultar el dolor. Ahora creaban, ahora se veían. En ese momento, dona Azuleide soltó otra idea. «¿Has pensado en hacer un curso? Hay una escuela técnica cerca que ofrece clases básicas de repostería. Es barato y bueno. Ve, inscríbete. Tienes talento». Me reí, sin creerlo. ¿Estudiar de nuevo, a los 35 años? ¿Entrar en una clase llena de gente más joven y más segura de sí misma? Pero la verdad es que, en el fondo, esa idea se me quedó grabada en la cabeza durante el resto del día. Y esa misma noche, mientras amasaba pan de queso y veía a Laura dibujando en la mesa de la cocina, me sorprendí pensando: ¿y si soy capaz de más? ¿Y si este cuaderno de recetas es solo el comienzo de un libro mucho más grande? Me matriculé en el curso la semana siguiente. Rellené el formulario con letra temblorosa, casi infantil. Cuando la chica de recepción me preguntó mi nivel de estudios, sentí que se me calentaba la cara. «Secundaria incompleta», murmuré. Ella sonrió como diciendo: «No pasa nada». Y eso ya me dio un poco de valor. El aula olía a harina, vainilla y nerviosismo. Yo era la mayor allí. Las otras chicas cuchicheaban,
se hacían selfies, bromeaban con las batas, pero nadie me miró mal. Al contrario, una de ellas incluso me llamó tía Johanna, con cariño. Y así, con el corazón acelerado, empecé a estudiar. Durante el día seguía en la cafetería. Por la noche me dividía entre las clases y mis hijos. Era ajetreado, agotador, pero también bueno. Por primera vez, mis semanas tenían un propósito. El curso era sencillo, pero revelador. Aprendí técnicas, mezclas, combinaciones que nunca había imaginado. Mi cuaderno pronto se llenó de anotaciones, dibujos, consejos de preparación. Volví a sentir esa chispa por dentro, la que creía que había muerto cuando dejé mi vestido de novia en el fondo de la maleta. Y mientras yo crecía, mis hijos crecían conmigo. Guillerme, el mayor, empezó a mirarme de otra manera. Un día me vio estudiando recetas en la mesa y me preguntó: ¿Es eso lo que quieres ser ahora, mamá? ¿Pastelera? Sonreí, sin saber qué responder. Pero antes de que pudiera decir nada, añadió: Me parece bonito. Pareces más viva. Eso me rompió por dentro. Un cumplido de mi hijo, después de tanto tiempo viéndome apagada, significaba más que cualquier nota en el curso. Laura empezó a dibujar pasteles en su cuaderno del colegio. Había uno rosa, con flores, y debajo escribió: El pastel de mamá. Daniel me ayudaba a remover la masa con una cuchara de madera, aunque derramaba la mitad en el suelo. Lucas se quedaba en silencio, pero ya no huía de mis abrazos. Estaban redescubriéndome, y yo a ellos. Pero, como todo en la vida, la alegría no llegó sola. Un sábado por la mañana, mientras preparaba una tanda de tartas de manzana, sonó el teléfono. Era la abogada de la otra parte. Una voz fría, directa. El señor Eneas ha presentado una nueva solicitud. Va a intentar acelerar el proceso de custodia. Y en ese instante, todo el miedo que creía haber enterrado volvió a aflorar. Porque él todavía estaba allí, y no se había olvidado de mí. La llamada me dejó helada. La abogada habló rápido, con esa voz entrenada para no mostrar emoción. Dijo que Eneas alegaba abandono emocional, inestabilidad financiera e influencia negativa sobre la fe de los niños. Cuando colgué, me quedé allí parada, con la mano aún sosteniendo el teléfono y el olor de los pasteles invadiendo el aire como si intentara disimular el sabor amargo de la noticia. Eneas estaba dispuesto a todo, incluso a convertir la fe en un arma contra mí. A la semana siguiente, empecé a tener dificultades para dormir. Todas las noches, me acostaba y me quedaba mirando al techo, repasando mentalmente cada movimiento que tenía que hacer. Las clases, el café, las facturas, las respuestas para el juez, los documentos que faltaban. Era como jugar al ajedrez con alguien que conocía todas mis debilidades. Y yo solo tenía valor y un delantal. Fue durante ese torbellino cuando surgió una nueva oportunidad. Dona Azuleide, entusiasmada con los elogios de los pedidos, me dijo que una antigua clienta, Vittoria, propietaria de un sofisticado salón de fiestas, estaba organizando un evento en Ipanema y quería una mesa de dulces exclusiva. Es tu oportunidad de demostrar lo que sabes, Johanna. Te he hablado de ti y ha quedado intrigada. Quiere probar tus pasteles. En ese momento mi corazón se aceleró. Era demasiado grande, demasiado bonito. Parecía un sueño. Acepté el reto con miedo y todo. Pasé días probando nuevas recetas, ajustando rellenos, decorando envoltorios con cinta de raso. Los niños me ayudaron como pudieron. Guilherme se convirtió en mi repartidor de bandejas. Laura llenaba las cajitas con brigadeiros. Incluso el pequeño Daniel se quedaba cantando mientras yo removía el chocolate al fuego. Era agotador, pero también era una alegría nueva, diferente a todo lo que había vivido hasta entonces. A 2 días del evento, recibí una visita inesperada. Estaba sola en la cafetería, limpiando la encimera, cuando oí sonar el timbre de la puerta. Y allí estaba él, Eneas, más delgado, con un traje oscuro, esa mirada desde arriba hacia abajo que yo conocía tan bien. Entró sin pedir permiso, como siempre, y con el mismo tono tranquilo con el que leía las escrituras, dijo: «O retiras la demanda, o acabaré con todo lo que estás intentando construir». Se me heló la sangre, pero no di un paso atrás, solo lo miré a los ojos, y en ese instante me di cuenta de que ya no era la misma mujer que él había dejado, porque ahora
Sabía exactamente a qué sabía la libertad, y no iba a renunciar a ella por nada. Eneas salió del café dejando en el aire un olor agrio a amenaza, como si cada una de sus palabras se hubiera adherido a las paredes. Respiré hondo, me lavé las manos lentamente, como quien intenta quitarse la suciedad de un pasado que insiste en volver, y seguí adelante, porque ahora ya no podía parar. El evento en Ipanema sería en 2 días, y, si todo salía bien, podría ser el comienzo de una nueva etapa. Un contrato, visibilidad, un nombre más allá de la esquina. El miedo me acompañaba, pero esta vez no era más grande que el deseo de ganar. La mañana del evento me desperté antes del amanecer. Con los ojos ardientes, revisé cada detalle. Los brigadeiros estaban en su punto. Los cupcakes coloridos y alineados. Los pasteles envueltos en lazos que Laura me ayudó a atar con tanto cuidado. Cogimos el coche de un vecino que se ofreció a llevarlo todo y seguimos en silencio, envolviendo los dulces como si fueran joyas. El salón era enorme. Había espejos por todas partes, mesas redondas cubiertas con manteles blancos y jarrones altos con flores. Cuando llegué con mis cajas, sentí que el corazón se me aceleraba. No era mi mundo, pero allí estaba yo, entrando con la cabeza alta, llevando bandejas con todo lo que había aprendido a hacer con dolor y esperanza. Vittoria me recibió con una sonrisa elegante y una mirada atenta. Probó un dulce, luego otro. ¿Lo has hecho tú? Asentí. Mordió otro trozo y cerró los ojos. Tienes unas manos benditas, Johanna. Es justo lo que estaba buscando. Eso me desarmó por dentro. Pero me mantuve firme. Si quiere, puedo enseñarle otras recetas. Hago pasteles personalizados, masas ligeras, incluso opciones dietéticas. Ella se rió. Creo que vamos a trabajar juntas durante mucho tiempo. Mientras arreglaba la mesa principal sentí algo extraño. Un murmullo. Giré la cabeza y allí estaba él. Otra vez, Eneas, entre los invitados. Traje impecable, sonrisa de oreja a oreja, como si ese evento también fuera suyo. Empezó a conversar con una pareja y señaló discretamente en mi dirección. Y entonces, con la audacia que solo tiene quien nunca ha sido confrontado, se acercó a mí. ¿Quién lo diría? La esposa del anciano, ahora sirviendo dulces. No era solo ironía, era una provocación, pero no temblé. Cogí una bandeja, le di una muestra a un invitado y respondí con calma. La exesposa. Y los dulces, por cierto, están teniendo mucho éxito. Se alejó, avergonzado. Y yo seguí montando la mesa, mientras el olor a chocolate y Victoria se apoderaba del salón. Pero aún quedaba la parte más difícil de ese día. La parte en la que, por primera vez, iba a usar la voz que él había intentado silenciar durante tanto tiempo. Y no sería en silencio, sería por el micrófono, delante de todos. El salón ya estaba lleno cuando Vittoria me llamó a un lado y me dijo: «Quiero que digas unas palabras antes de abrir la mesa. La gente tiene que saber quién está detrás de estas delicias». Mi corazón se detuvo por un segundo. ¿Hablar? ¿En el micrófono? ¿Delante de tanta gente? Casi me negué, pero por dentro algo me empujó hacia adelante. Quizás era la niña que un día tuvo miedo de todo. Quizás era la mujer que decidió no callarse más. Cogí el micrófono con las manos húmedas. Respiré hondo y miré a mi alrededor. Rostro tras rostro. Desconocidos. Menos uno. Eneas, al fondo, con los brazos cruzados y una sonrisa cínica en la comisura de los labios. Pero en ese momento, él era solo un detalle. Porque, por primera vez, yo no estaba allí por él. Estaba allí por mí. Gracias a todos por venir. Es un gran placer ver esta mesa llena, pero quiero decir que es más que azúcar y harina. Cada dulce aquí tiene una historia. Mi voz sonó firme. Casi no parecía la mía. Durante muchos años pensé que no era capaz. Pensé que mi vida ya estaba escrita. Pero descubrí que siempre hay tiempo para empezar de nuevo. Incluso cuando todo parece roto, se puede transformar el dolor en receta, el miedo en valentía y el silencio en sabor. Vi algunos ojos empañarse. Vi sonrisas discretas, manos que se unían en aplauso, y sentí por primera vez en mucho tiempo que mi voz tenía peso, tenía un lugar, y que nadie más podía quitármelo. Ni el pasado, ni las miradas críticas, ni él. Después del discurso, los invitados vinieron a probar los dulces con entusiasmo.
Victoria me presentó a 2 empresarias interesadas en asociarse. «Tienes un talento poco común, Joanna. Vamos a hablar». Sonreía, daba las gracias, pero por dentro todavía temblaba. No de miedo, sino de la sensación de estar finalmente viva. Eneas se marchó antes de que acabara, sin despedirse. Ni siquiera me di cuenta de cuándo. Solo noté que, de repente, el salón parecía más grande, más ligero, como si el aire volviera a circular correctamente. Al final del evento, mientras desmontaba la mesa con la ayuda de Laura, ella me miró y me dijo en voz baja: «Mamá, parecías un artista». Me reí, la abracé y pensé, si ella ve eso en mí, entonces quizá esté en el camino correcto. Pero el camino aún no había terminado, porque la siguiente parada era ante el juez, y allí mi historia tendría que hablar más alto que cualquier mentira que él se atreviera a repetir. El día de la audiencia llegó como llegan las tormentas, con el cielo pesado y el corazón oprimido. Me desperté antes de que sonara el despertador, con el alma agitada, como si mi cuerpo supiera que esa mañana cambiaría muchas cosas. Me puse la mejor ropa que tenía, una blusa azul marino de tela firme y unos pantalones de vestir que me prestó la señora Zuleide. El pelo recogido, la cara lavada y la carpeta de documentos en las manos temblando como si pesara una tonelada. Cuando llegué al juzgado vi a Eneas desde lejos, traje bien planchado, postura erguida, saludando a los empleados con ese aire de superioridad que solo él sabía usar. Me vio, pero no dijo nada. Solo hizo ese gesto con la cabeza, como diciendo «buena suerte», cuando en realidad quería decir «ya has perdido». Pero él no lo sabía. No sabía que allí, sentada en la silla de espera, ya no estaba la mujer que había dejado atrás. Era otra, que tenía voz, que tenía pruebas y que tenía a sus hijos a su lado. La sala de audiencias era más pequeña de lo que imaginaba, fría, luminosa, con ese silencio extraño de los lugares donde se mezclan la verdad y la mentira. El juez, un hombre de mediana edad con gafas finas, parecía más cansado que enfadado. Pidió calma, pidió objetividad, y luego dio la palabra a la parte acusadora. Eneas habló como si estuviera en un púlpito. Voz firme, argumentos ensayados. Pintó un retrato de mí que apenas reconocí. Una mujer inestable, emocionalmente desequilibrada, sin estructura ni un entorno saludable para sus hijos. Dijo que había destruido la fe de la familia y que me había involucrado en actividades dudosas, refiriéndose al café y a los eventos como si fueran un pecado. El juez tomó notas, impasible, y entonces llegó mi turno. Me levanté lentamente, agarré los papeles con fuerza y respiré hondo. Entregué comprobantes de ingresos, fotos del trabajo, boletines escolares de los niños, cartas del colegio. Mostré recibos, contratos de pedidos, declaraciones de vecinos y el informe del asistente social. Cada documento, una respuesta. Cada palabra, una parte de la mujer en la que me había convertido. Y al final, miré al juez y le dije, con voz baja pero firme, «No soy perfecta, pero soy madre. Y todo lo que he hecho hasta ahora ha sido para darles a mis hijos una vida que yo nunca tuve». Él no respondió, solo bajó la cabeza y anotó algo. La audiencia terminó. El resultado se daría a conocer en unos días. Pero, al salir, Guilherme me abrazó y me dijo al oído, «Para mí, ya has ganado». Y mientras volvíamos a casa de la mano, el teléfono en el fondo de mi bolso vibró. Era un mensaje que no esperaba, un nombre conocido, una invitación inesperada. Y eso lo cambió todo de nuevo. Cogí el teléfono en plena calle, con el ruido de los coches y el viento golpeándome la cara. Era un mensaje sencillo, pero que me hizo detenerme. «Joanna, soy Victoria. El mes que viene habrá un concurso estatal de repostería. Las inscripciones se cierran esta semana. He pensado en ti». Leí y releí esa frase como quien no se lo cree. «Concurso. Estatal». Pensé en ti. Guardé el móvil en el bolso sin responder. Mi corazón ya latía demasiado rápido y apenas podía organizar mis pensamientos después de la audiencia. Llegamos a casa hambrientos, cansados y con ese silencio típico de quienes han vivido un día difícil. Los niños se esparcieron por el sofá y el suelo, y yo fui directo a la cocina. Preparé arroz con huevo y farofa de banana, la comida que siempre me consuela. Mientras removía la olla,
Miraba el celular sobre la mesa como si fuera un desafío. Era solo un clic, solo una respuesta. Pero en mi cabeza era como cruzar otro puente. Esa noche, después de acostar a los niños, me senté sola en el sofá y abrí la página web del concurso. Las fotos de los ganadores anteriores parecían portadas de revista. Pasteleros con delantales personalizados, pasteles con forma de castillo, dulces con nombres en francés que ni siquiera sabía pronunciar. Me sentí pequeña por unos segundos, pero entonces recordé lo que me dijo Laura. «Pareces una artista». Y de nuevo, la voz de mi hija se impuso a mis miedos. Al día siguiente, con la ayuda de Victoria, hice mi inscripción. Envié las fotos de los dulces, el nombre de mi proyecto, Doces da Joana, y una breve descripción. Escribí con las manos temblorosas, pero con el corazón en paz. Ya estaba. Había entrado. Competía con gente de todo el estado. Y si antes me daba vergüenza decir que era repostera, ahora lo decía con orgullo incluso en el autobús. Trabajo con dulces. Y cuando me preguntaban el nombre de la empresa, respondía sonriendo. Aún es pequeña, pero es mía. Los días pasaron volando. Aún no se había publicado el resultado de la audiencia, y la espera era un nudo que no se desataba. Pero la cocina me salvaba. Entre masas y coberturas, fui elaborando la receta que presentaría en el concurso. La probaba por la noche, la probaba con los niños, anotaba los ajustes en un cuaderno que ya ni se cerraba de tanto usarlo. Y en una de esas madrugadas, con las manos llenas de azúcar y los ojos llenos de esperanza, escuché la notificación en el celular. Era un correo electrónico. El asunto decía simplemente «Resultado del proceso de custodia». Y en ese instante, mi cuerpo se congeló, porque la siguiente página de mi historia estaba a punto de pasar. Sabes, hija mía, si hay algo que la vida me ha enseñado, es que nadie nace hecho. Nos vamos construyendo poco a poco. He sido una sombra dentro de mi propia casa. He callado para sobrevivir. He llorado a escondidas para no asustar a mis hijos. Pero también he sido abrazada por gente que ni siquiera me conocía. He oído «Tú puedes», cuando yo misma dudaba. Y he visto a mis hijos sonreír de nuevo porque tuve el valor de empezar de nuevo. No importa la edad, el tiempo que haya pasado o lo que te hayan quitado, siempre se puede pasar página. Siempre se puede escribir una nueva historia con tus propias manos, aunque tiemblen, aunque aún duelan. Y si hoy puedo decir todo esto en voz alta es porque, allá atrás, decidí no callarme más. Si estás escuchando esta historia y sientes que estás atrapada, que no tienes salida, que ya no tienes fuerzas, agárrate a mi mano, aunque sea en tus pensamientos, porque yo conozco el camino y te lo garantizo. Por muy oscuro que parezca, siempre hay una luz, y a veces esa luz comienza con un simple paso, un susurro, un pastel de harina de maíz. Así que no te rindas, porque yo no me rendí, y mira hasta dónde he llegado.